Le invito a que se dirija a la primera carta de los Corintios en el capítulo 15. Vamos a estar leyendo del versículo 12 en adelante. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 12. Dice la Escritura: Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hace algunos domingos, los que tuvieron el privilegio de poder escuchar, decíamos que la resurrección es un hecho histórico, real, físico, poderoso y glorioso, y presentábamos algunas evidencias de ello, de cómo es algo evidente e irrefutable. Y una de las tantas evidencias, de hecho, una de las más fuertes, es la incredulidad de los discípulos de Jesús. Lucas 24:12 es un ejemplo. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Al principio, recuerde, los discípulos dudaban. Ellos no creían que fuese cierto que su maestro y señor se había levantado de los muertos, así como lo había prometido estando en vida. Ellos no lo podían creer, a pesar de que las mujeres habían afirmado ver visión de ángeles. La mente y corazón de estos les impedía ver la verdad. Ellos, que esperaban a Jesús como Rey y Salvador, se sentían débiles, se sentían tristes y sin esperanza, porque pasado 3 días decían ellos nada, que resucita. Estos seguidores de Jesús, que al inicio eran tan reacios a creer esta maravillosa noticia de la resurrección, fueron los mismos que después estaban completamente convencidos de esta gran verdad. Estaban tan convencidos que comenzaron a predicarla con gran denuedo por todas partes. Tan convencidos que otras personas los tildaban de locos, aunque eran los seres más cuerdos al creer en lo que ahora se hacía evidente. Su convicción era tan grande que incluso estuvieron dispuestos a morir con tal de sostener la doctrina de la resurrección. Aun cuando les obligaban a afirmar lo contrario, su convicción era más fuerte, su determinación era mayor. Y no solamente estuvieron dispuestos a morir por esta verdad, sino que también estuvieron dispuestos a sufrir en vida toda clase de persecución y dolor a causa de este mensaje del Evangelio. Después de este glorioso hecho, incluso como lo registra la historia y la misma Biblia, el saludo de estos discípulos era: ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Era su saludo, como diciendo: Él es el Rey verdadero. Sin duda, hermanos, que la vida de estas personas no volvió a ser las mismas.
después de estar convencidos de la resurrección de Jesús. Y asimismo se espera que nuestras vidas cambien o deberían cambiar de forma radical después de haber atesorado esta noticia. Si estos de los que estoy hablando, que al inicio estaban reacios a creer, después se convirtieron en grandes predicadores de la resurrección, si estos que dudaban más tarde tuvieron ese cambio radical en sus vidas, entonces la resurrección debe ser cierta. Y no solo esto, la resurrección no solamente es una realidad, no solamente es algo que evidentemente sucedió, así como lo hablábamos hace algunos domingos, sino que la resurrección además es una necesidad. Note cómo lo presenta el Evangelio de Lucas. Era necesario que el Cristo resucitara. Lucas 24, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Es cuando Cristo se le aparece a dos de sus discípulos. Versículo 13, Lucas 24. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y luego en el versículo 26 presenta la pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y así, hermanos, como lo insinúa la pregunta retórica del Señor cuando se le apareció a estos discípulos luego de haber resucitado, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Evidentemente, la respuesta es sí, era necesario que Cristo resucitara y entrara en su gloria. ¿Por qué? De eso es lo que hoy vamos a tratar. Hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de la resurrección de Cristo. Y vamos a dividir esta exposición en dos puntos. Vamos a estar viendo primero que la resurrección de Cristo es necesaria porque es aquello que da esperanza y sentido a nuestra fe. Y segundo, vamos a ver que la resurrección de Cristo es necesaria porque nos da vida eterna. Rogamos a Dios que nos ilumine a través de su Santo Espíritu, ya que esta doctrina de la resurrección es fundamental para todo creyente. Toda persona que se considere cristiana debe creer en la resurrección, porque si no estaría negando a Cristo mismo, no sería un verdadero cristiano. Y con esto en mente, entonces vamos a abordar el primer punto. La resurrección de Cristo es necesaria porque da esperanza y da sentido a nuestra fe, da esperanza
y sentido a nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3. Es claro el pasaje, nos hizo renacer para una esperanza viva, gracias a la resurrección de Jesucristo. Gracias a esta resurrección, hoy podemos decir que tenemos esperanza. Además, una esperanza viva que no avergüenza, una esperanza que nos debería llevar a tener la determinación que tuvieron estos primeros discípulos de Cristo. Seguramente, hermanos, en algún momento te habrás hecho la pregunta, en algún momento de tu vida, si en el mundo hay miles de religiones, cuando uno, por ejemplo, coloca en el navegador cuántas religiones existen, seguramente se darán cuenta que algunos de los resultados nos afirman que hay miles de religiones en el mundo. Y algunos pudiesen entonces hacer la reflexión, si se dice que hay miles de religiones, ¿cómo puedo estar seguro de que yo practico la correcta? ¿O quién me puede garantizar que no es la otra persona quien tiene la razón? Y sintetizando todo este tipo de pensamiento, podríamos llevarlo a la pregunta, ¿cómo sabemos que el cristianismo es la religión verdadera? ¿Cómo podríamos nosotros responder a esta pregunta? Si se dice que hay muchas prácticas religiosas, ¿cómo puedo estar yo seguro de que el cristianismo es la verdadera, esta religión por la que muchos han dado su vida? Una respuesta se encuentra en el libro de Job. Le invito a que se dirija hasta allá, Job, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 25 al 27. Job 19, del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Nuevamente, mi hermano, recapitulando a la pregunta y conectándolo con este versículo, ¿por qué sé, por qué estoy convencido que el cristianismo es la religión verdadera? Porque en términos de Job, yo sé que mi Redentor vive. Lao Tse, fundador del taoísmo, está muerto. Guru Nanak, fundador del sijismo, está muerto. Siddhartha Gautama, el Buda, está muerto. Y pudiese seguir mencionando cualquier otro líder religioso. Fue vencido y fue derrotado por el aguijón de la muerte. Pero yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Cristo vive, ha resucitado. El que Cristo vino al mundo, el que anduvo entre los hombres, es una verdad que ni siquiera el más ateo de los ateos puede negar. Y ahora, hablando del hecho mismo de la resurrección, las evidencias son más. Lo que algunos tildan de locura, más bien están en el error. Mire la pregunta de Pablo en 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte. Y esta resurrección de Cristo es necesaria entonces porque da esperanza y da sentido a nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado en un caso hipotético, nuestro cristianismo sería vano y sin sentido. No tendría razón de ser el que yo estuviese hoy en este lugar hablándoles del Señor. Mire cómo le enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, una gran porción que nos habla de la resurrección.
Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Le invito a que se dirija hasta allá para que pueda usted analizar el argumento del apóstol. Primera a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué es lo que ha predicado? Que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó. Mira el versículo 12, lo que él continúa diciendo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El versículo 17 lo presenta de forma literal, de forma explícita. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y el versículo 19 también afirma, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, usted se preguntará por qué los corintios ponían en duda la resurrección. Ellos estaban dudando de que realmente las personas, luego de ir al sepulcro, pudiesen resucitar en esos mismos cuerpos. Y Pablo lo que hace es tomar el ejemplo de Cristo. Él, cuando les predicaba el evangelio era que conforme a las escrituras, Cristo había muerto por nuestros pecados, para pagar por eso que cada pecador debía pagar y que no teníamos la capacidad. Y ese mismo evangelio enseña que este Cristo, este Salvador, fue sepultado, pero que luego resucitó al tercer día. Y Pablo los está cuestionando. Si ustedes ponen en duda que van a resucitar, están poniendo en duda que Cristo resucitó, porque gracias a Él es que esto es posible. Ahora, esto tiene una explicación también en el trasfondo cultural de los corintios. Recuerden que ellos eran altamente influenciados por la filosofía helenística, por la filosofía griega. Y los griegos, a su vez, influenciados por la filosofía platónica, consideraban el cuerpo como una cárcel del alma. Ellos lo corporal, lo material, lo veían como algo negativo.
Así que su argumento más o menos era, ¿qué sentido tenía ser liberados del cuerpo con la muerte física para después tener que retornar nuevamente a esa cárcel por la eternidad? Por esa filosofía que se enseñaba en los Corintios, por eso para ellos era inconcebible que luego de que una persona muriera, después nuevamente su alma se iba a volver a encontrar con el cuerpo. Tanto así que cuando Pablo se topó con algunos filósofos de estas escuelas, influenciados por la filosofía platónica, lo consideraban loco o charlatán. Hechos capítulo 17, versículo 18 al 32. Hechos 17, versículo 18 y luego leeremos el 32. Versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Por eso tildaban a Pablo de loco. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es por esta razón que Pablo le recuerda a los corintios que el evangelio que ha predicado es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Normalmente cuando se nos habla del evangelio, solemos únicamente limitarlo a la hora de Cristo en la cruz, a su muerte, pero la resurrección también hace parte de ese mensaje, porque es un mensaje que trae esperanza, así como da fundamento a nuestra fe, también es un mensaje que trae esperanza, porque así como Cristo venció la muerte y resucitó, tenemos la esperanza de que algún día experimentaremos algo similar. Así que Pablo le recuerda a los corintios este evangelio y con esto en mente, luego los cuestionan el versículo 12. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, si esto es lo que se enseña, que Cristo resucitó de los muertos, él lo cuestiona. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Así que gracias a que Cristo venció la muerte, nosotros también venceremos. Así que nuestro cristianismo, podemos afirmar, tiene sentido gracias a que Cristo resucitó. Y esta resurrección de Cristo nos da la esperanza de que si vemos la muerte, seremos resucitados algún día. Algún día viviremos en una tierra en donde no habrá pecado, ya no habrá más llanto ni dolor. Y por eso concluye en el versículo 20 de la porción que hemos leído de Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hechos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que, mis hermanos, en cuanto a lo que estamos viendo en este primer punto, la resurrección de Cristo es necesaria porque da sentido a nuestra fe, da sentido a nuestro cristianismo. Pero también la resurrección de Cristo es necesaria porque nos da esperanza. La esperanza de que también resucitaremos para vida eterna junto con Cristo. La esperanza de que este presente acabará y vendrá un futuro mejor. Un futuro de deleite eterno junto a nuestro Señor. Esto en el caso del que cree, claramente, en el caso del creyente, ya que en el caso del impío es todo lo contrario. Por ejemplo, en el caso de aquellos que creyendo ser intelectuales y los más grandes pensadores, se burlaban de Pablo y lo tildaban de charlatán, lo tildaban de loco y de fanático. Para este tipo de personas no hay esperanza.
De hecho, su vida misma, su presente, no tiene sentido. Ni su presente ni su futuro tienen un buen rumbo. Aquel que no vive acorde a la verdad de que Cristo venció la muerte, aquel que vive muerto en delitos y pecados, no heredará el reino de Dios y lo lamentará por toda la eternidad. Y es por eso que la resurrección de Cristo también es necesaria, porque nos da vida eterna. Recuerden el pasaje, en Adán todos mueren, todos nacemos muertos en delitos y pecados, todos nacemos en muerte espiritual, merecemos la condenación. Pero gracias a que Cristo resucitó y venció la muerte, lo mismo sucederá con aquellos que creen en Él. En Cristo, todos aquellos que crean serán vivificados. Así que la resurrección también es necesaria porque nos da vida eterna. Y de hecho es lo que vamos a hablar en nuestro segundo punto. Segundo, la resurrección es necesaria porque nos da vida eterna. Recordemos nuevamente esta pregunta retórica que hace nuestro Señor a los discípulos que se les apareció cuando había resucitado. Lucas 24 nuevamente. Lucas 24, versículo 25 y 26. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Porque era necesario que Cristo resucitara, hermano. Porque gracias a la resurrección podemos ser justificados. Gracias a la resurrección. Esto lo explica Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice la Escritura: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tratando de presentarlo en un sentido lógico, la Escritura enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y recuerden que en Adán todos mueren, todos nacimos bajo esta condición de pecado. Y es por eso que la muerte de Cristo tiene como objetivo la paga de ese pecado. Ahora yo te hago la pregunta: ¿cómo podría Cristo librarnos de la muerte si Él hubiese sido vencido por ella? Gracias a que Él venció la muerte, nosotros también saldremos victoriosos. Así que el Señor Jesús no solamente pagó por nuestro pecado con su muerte, sino que también al momento de vencerla y resucitar, lo hizo para nuestra justificación. Así como enseña Romanos 4:25, resucitado para nuestra justificación. Con su muerte, el pecado quedó destruido. Con su resurrección, somos declarados justos delante del Padre. Cuando hablamos del Evangelio, entonces nos debe quedar claro, no solamente hablamos de la muerte de Cristo, también predicamos que pasados 3 días de su muerte se levantó del sepulcro y que hoy vive y reina a la diestra de Dios Padre, esperando aquel maravilloso día en el que vendrá por segunda vez a juzgar a todas las naciones, el día del fin del mundo. Y en ese día, cada uno de nosotros, cada uno de los presentes, deberá rendir cuenta a Dios de lo realizado en este lado de la eternidad. Aquel que en el presente viva ignorando la verdad del Cristo resucitado, mejor le fuese no haber nacido en el pasado,
ya que en el futuro lo lamentará, cuando ya no habrá oportunidad de arrepentirse. El tiempo para arrepentirse por los pecados y creer que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, conforme a las Escrituras, es ahora. Y por eso aprovecho, tú que escuchas, si aún no eres creyente, no compliques aquello que Dios ha hecho tan claro y tan sencillo. Somos nosotros mismos los que tendemos a enredar este mensaje que la Biblia presenta de una manera clara. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Los hombres vieron su gloria. Jesucristo, vivo y resucitado, se presenta ante ti en el Evangelio. La tumba vacía del buen José de Arimatea declara en voz alta que hay una salvación completa y totalmente suficiente en Cristo. No busques nada en ti mismo como garantía para abrazar al Salvador y la salvación que está en Él. ¿Quieres ser salvo de la ira venidera? ¿Quieres ser contado dentro de los hijos de Dios cuando el Padre venga a juzgar, cuando Cristo venga a juzgar? Arrepiéntete de tus pecados. La Biblia lo dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que se debe hacer. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y te hago la misma pregunta. ¿Crees esto? Que Jesús es la resurrección y la vida, que Él venció la muerte, que aun cuando estés muertos en delitos y pecado, en Cristo tienes vida, vida nueva. ¿Crees esto? Que todo aquel que cree en Él como el Salvador que vino al mundo, como el Hijo de Dios, no morirá eternamente. Todos nacemos muertos en delitos y pecados. Y todas las personas que no morirán eternamente tienen lo mismo en común. Que aunque siendo pecadores, creen en Cristo como la resurrección y la vida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera a los Corintios 15, 22. ¿Quiénes son entonces esos todos que serán vivificados? Todos los que creen en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. Y que además ahora ya no viven en tinieblas, sino que procuran conducirse conforme a la voluntad de Dios. Es cierto que el ser humano no es salvo por sus obras, no es salvo por sus capacidades, no es salvo por obedecer los mandamientos, porque aún esto nos resulta imposible, porque nuestra voluntad por naturaleza está inclinada hacia lo malo, está inclinada hacia aquello que es contrario a Dios. Nacemos muertos. Cuando la Biblia nos habla de salvación, nos dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Porque otra alternativa, otro camino es imposible. A través de nuestras propias obras es imposible. Sin embargo, eso no significa que las acciones no sean importantes, porque ese son el fruto que evidencia la naturaleza del árbol, si ha sido transformado o no. Leamos el siguiente versículo, bastante popular, que nos habla del Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, el cual nos muestra que todo aquel que cree en Jesucristo
Debe conducirse como tal, debe conducirse como un hijo de Dios. Juan capítulo 3, leeré del versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y mire lo que presenta en el versículo 21. Más un contraste, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Somos salvos por fe, somos salvos por creer, pero esa fe se debe evidenciar en las obras. Todo aquel que cree en Jesucristo tendrá vida eterna. Solamente, y quiero advertir en esto, que no debes confundir el creer tan solo a un reconocimiento intelectual de las verdades bíblicas. No es solo comprenderlo o acercarnos a esta verdad en un sentido académico, en un sentido superficial. Porque cuando hablamos de creer en las Escrituras, de creer en Cristo como Salvador, esto tiene una repercusión en la práctica. Porque recuerde que aún intelectualmente los demonios entienden que Cristo es Señor, que Cristo resucitó. Sin embargo, no se dice de ellos que creen como si cree un creyente. Así que, ¿de qué te sirve escuchar cada domingo acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Evangelio, si te sigues conduciendo contrario a la voluntad de Dios? ¿De qué te sirve entender la verdad del Cristo resucitado si esto no hace mella en tu vida? Y por el contrario, sigues deleitándote en tus pecados, sigues haciendo aquello que a Dios le desagrada. Te estás engañando. Si dices que eres creyente, pero haces lo malo, no eres un verdadero cristiano. Eso es lo que dice la palabra. Mire lo que dice el versículo 20 de Juan que acabamos de leer. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Y el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, para que se evidencie que sus obras son hechas en Dios. Así que todo aquel que ha creído en Jesucristo, todo aquel que es un verdadero creyente, debe practicar la verdad. Debe vivir conforme a la luz del Evangelio. No puede conducirse como suele hacerlo la mayoría de las personas en la sociedad. La palabra debe ser lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. El Santo Espíritu de Dios debe dirigir tus pisadas. Todo lo que hagas debe ser para darle gloria a Él. Debes sentir temor de no obedecer sus demandas. Lo material en tu vida, lo material para ti, debería ser algo secundario. Tu vida espiritual debe preocuparte más que la física. Pero si todo esto que he mencionado, si todo esto no es una realidad en tu vida, puede que no sea verdaderamente un hijo de Dios.
Recuerda que Dios envió a su Hijo al mundo. Recuerda que Cristo murió para que podamos tener vida eterna. Pero si no crees que Él murió conforme a las Escrituras para perdón de nuestros pecados, si no crees que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para nuestra justificación, si no practicas la verdad, si no vives el cristianismo y eres tan solo un hipócrita, entonces esa resurrección de Cristo que da esperanza y sentido al cristianismo y que hace posible la vida eterna, será para ti la más amarga de todas las noticias. Y espero que no sea ese tu caso. Recuerda siempre que el Evangelio tiene dos posibles resultados. O eres parte de los que creen que Cristo murió y resucitó al tercer día y vives de forma genuina y sincera acorde a esta verdad. O eres parte de los condenados que no se han arrepentido verdaderamente y que aman más las tinieblas que la luz, que aman más el deleite de la carne. Ahora, para ti aún hay una esperanza. Todavía en este presente hay esperanza. Debes arrepentirte de tus pecados. Si hasta ahora no lo has hecho, pide perdón a Dios por haberle ofendido. Pide perdón a Dios por vivir tu vida a espaldas de esta verdad. Si eres de los que aparenta ser cristiano o no te has entregado como deberías al servicio de nuestro Rey, también debes pedir perdón. Y si eres parte de los que cree que este mensaje no le atañe en lo más mínimo, si crees que estas palabras de ninguna manera son dirigidas a ti, te digo que deberías preocuparte. Piensa en ti con cordura y no seas como los fariseos que se creían superiores a otros. No pienses que porque ya entendiste el Evangelio, cada vez que se predique este mensaje ya no tiene aplicación para tu vida. Todo lo contrario. Cada día deberías pedir perdón a Dios. Y más aún si insinuaste que no necesitas escuchar esta verdad. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue al sepulcro y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Porque gracias a ello tenemos esperanza. Gracias a que Cristo resucitó, nuestro cristianismo tiene sentido. La resurrección de nuestro Señor es necesaria porque todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en este Evangelio y cambie su vida por una que agrade a Cristo, entonces y solo entonces vivirá eternamente. Ruega a Dios para que seas contado dentro de sus hijos. Recuerda que así como le enseña la palabra, el árbol se conoce por sus frutos. Si no has dado frutos dignos de arrepentimiento, serás contado dentro de los hipócritas. Y sea cual sea tu caso, te invito a vivir cada día el Evangelio de Jesús. Te invito a dejarlo todo, no algunas cosas, a dejarlo todo, con tal de ser fiel a aquel que resucitó de entre los muertos, aquel Rey de gloria que vive y reina por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios de gloria, gracias te damos porque hoy nos recuerdas una vez más
que Cristo vino al mundo a vivir como hombre, dejó su dignidad de lado por amor a nosotros, experimentó el más cruel dolor en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, murió para pagar por aquello que ninguno de nosotros tenía la capacidad de pagar, fue sepultado, al tercer día resucitó. Gracias te damos, Señor, por recordarnos esta verdad que trae esperanza a nuestra vida, que nos da más determinación para vivir nuestro cristianismo de manera más ferviente. Gracias por esta verdad que nos recuerda que algún día estaremos en la eternidad junto con nuestro Señor. Venga pronto tu reino, venga tu reino a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a vivir este presente mientras ha de llegar aquel día final, aquel día de la segunda venida, del retorno glorioso de nuestro Rey Jesucristo. Ayúdanos en este presente a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos a entender que aun cuando la salvación es por gracia, por creer en Jesucristo, también las obras son necesarias porque éstas dan cuenta que algo ha ocurrido en nuestro interior, que tu Santo Espíritu ha llegado a nuestras vidas. Nos colocamos en tus manos, Padre, agradeciéndote y exaltando tu nombre por este gran privilegio que hoy nos has dado de estar en este lugar para ser edificados por tu santa palabra. A ti sea toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como decía el director, hoy tenemos ese privilegio de celebrar como iglesia la Cena del Señor. Lo hemos venido haciendo el primer domingo de cada mes. Y cuán bueno es Dios al permitirnos ver este evangelio